peluditos. Adriana Rojas se trasladó al Centro de Atención Temporal Bicentenario. Allá nos va a dar una evaluación de cómo estuvo y cómo está la atención, cómo está todo durante estos últimos días. Así que, Adriana, adelante por favor. Robert, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nosotros ya nos encontramos aquí en el Centro de Atención Temporal Bicentenario, al norte de la capital, para contarles cuál es la situación al momento de la atención de pacientes COVID. Recordemos que hasta aquí llegan aquellos trasladados de algunas casas de salud para de alguna manera sacar camas dentro de los hospitales como en el sur. Vienen aquí a acabar su proceso de destete de oxígeno y otro tipo de dolencias. Entonces, hasta aquí llegan. Al momento existen 50 pacientes. Vamos a conversar con la doctora Jimena Cobo, que es la encargada del Centro de Atención Temporal. Doctora, gracias por acompañarnos. Me comentaba que al momento la situación es sostenida, sin embargo, ha habido una pequeña disminución de pacientes. Buenos días. Buenos días, así es. Nosotros sabemos manejarnos con una ocupación de camas del 70%. En estas 2 semanas ha habido una leve disminución. Estamos con 50 pacientes. El día de hoy amanecimos con 3 pacientes en terapia intensiva, que es el área de intermedios, y un paciente en el área de moderados, y el resto de pacientes se encuentran en el área de leves. Sin embargo, se ve una disminución desde las casas de salud de la Red Pública Integral de Salud, que nos están remitiendo una cantidad disminuida de pacientes que se encuentran en estadio leve para terminar su proceso de tratamiento, de destete de oxígeno, terminar su antibiótico terapia y culminar ya con el proceso del COVID y acudir a sus domicilios. Doctora, ¿cuántos solían recibir antes de esta disminución? ¿Cuántos están recibiendo ahora diariamente? Nosotros diariamente recibíamos aproximadamente unos 20, 25 pacientes. En estos días hemos estado recibiendo unos 10, 13 pacientes. Principalmente nuestra fuente de pacientes de la Red Pública Integral de Salud es el IES Quito Sur. Del IES Quito Sur recibíamos 12 pacientes, aproximadamente 13. Ahora, en estos días hemos estado recibiendo únicamente 6 pacientes, 7 pacientes. O sea, sí se ve una leve disminución en el total de pacientes que están acudiendo al Centro de Atención Temporal Quito Solidario. ¿Hace cuántos días más o menos estaría viendo este descenso de pacientes? Es desde la semana pasada, y esta semana iniciamos de esta manera, ¿no? A veces ya a partir del día miércoles suele haber una leve aumento de pacientes. La semana pasada fue así. Sin embargo, vimos nuevamente una disminución del total de pacientes. Nosotros sabemos manejar, como decía, una estancia un porcentaje de ocupación del 70%, y estamos ahorita al 50% de nuestra capacidad instalada. Doctora, importante decir que este descenso de pacientes no es motivo para que nos relajemos. Por supuesto que no. Así a veces tenemos semanas desde el inicio de la pandemia donde se ve una leve disminución. Lo importante sería no tener pacientes. Sin embargo, nunca tenemos un cierre del flujo completo de pacientes. Siempre se encuentra con un flujo importante de pacientes. Hay pacientes que tienen una estancia prolongada, obviamente por las secuelas que puede dejar esta enfermedad, la necesidad del oxígeno, la fibrosis que puede producirse en los pulmones, y esto puede ser un impedimento para que el paciente pueda retornar a sus hogares. Entonces, no es un indicador que en realidad nos hemos mejorado como país o ciudad sobre el COVID, para nada. Más bien puede ser una alarma de lo que puede venir en las siguientes semanas con el tema epidemiológico de la ciudad. Importante resaltar, el centro de atención sigue cumpliendo esta función, que es de alguna manera descongestionar otras casas de salud. Sí, nosotros hemos visto cómo ha sido de relevante la implementación del CAD en la ciudad de Quito, ya que nosotros al agregar aproximadamente 100 camas mensualmente, sí produce una descongestión. Muchos de los pacientes pueden tener una estancia un poco prolongada en los hospitales, y esto les impide a los hospitales tener un espacio para poder acoger a los pacientes con un poco de mayor complejidad. Nosotros les damos este respiro, se puede decir, a todos los hospitales aquí en la ciudad de Quito, que les ayuda a, sobre todo, seguir recibiendo pacientes y generar un flujo que permita que los pacientes sigan ingresando en las unidades, vienen acá y se van a la casa. De esa manera se ha aumentado la capacidad instalada en la ciudad de Quito de camas para hospitalización COVID.
Muchísimas gracias, doctora, por esta importante información. Así es, son 50 pacientes que aún permanecen aquí en este centro de atención temporal Quito Solidario, como ya lo dijo la doctora. No nos relajemos, esta disminución de pacientes que están recibiendo no significa que el virus se ha ido o que tengamos que seguir en las calles con las aglomeraciones. Así que las recomendaciones siempre, la mascarilla, constante lavado de manos y, por supuesto, el distanciamiento. Robert, esta es la situación acá en el Centro de Atención Temporal Quito Solidario. De cualquier manera, son buenas noticias. Gracias a Adriana Rojas, que nos ha comentado la situación de este centro temporal, que desde hace 1 año y pico viene dando trabajo y, sobre todo, atención a múltiples familias quiteñas.